Una vez más, damos continuidad al ciclo de charlas. Este, Acá está el presidente de la Fundación ALEP, también Agustín Campero, eh, al ciclo de charlas Radicalismo del siglo XXI. Quisiera hacer una breve introducción antes de agradecer a estos queridísimos amigos que hoy nos acompañan. Alguien me escribió, de los muchos amigos que se interesan, hay más de ciento tantos de amigos conectados acá al Zoom. Alguien me comentó si en realidad valía la pena hacer el esfuerzo en un momento de tanta disgregación, tanta fractura, tanta inflación política, si valía la pena hacer el esfuerzo desde un partido político, si eso era rentable. Bueno, yo quiero decirles que le contestamos a eso, que en realidad siempre hacen falta y que los partidos, sin partidos no vamos a tener alianzas, sin partidos no vamos a tener programas, sin partidos no vamos a tener listas, sin partidos no vamos a competir. Entonces, en todo caso, la dimensión electoral necesita, todos están buscando el radicalismo, tiene que discutirse a sí mismo su propio futuro. La razón es que también contestando un poco a muchas inquietudes, invitamos a gente para que nos critique, invitamos a gente para que nos cuestione, invitamos a gente para que nos pongan en crisis y no para que nos convaliden, de manera tal que bienvenidas las críticas, bienvenidos los cuestionamientos. Y hemos traído hoy acá a Messi y a De María, que entre los dos, la verdad, se entienden muy bien. Así que bueno, sin más palabras, yo voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Agustín, si querés decir algo, con mucho gusto, antes de esto, presidente de la Fundación ALEP. Hago brevemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto que podamos acompañar la actividad de la Fundación. Tenemos la responsabilidad de la formación política, de la formación de los programas, de participar y activar las discusiones alrededor de la política pública y la reflexión sobre el futuro de la Argentina y del partido. Y este ciclo de charlas ha sido muy bueno. Te felicito por la organización nacional y la cantidad de gente que está. Tenemos que hacer y que hay expectativa de cagados y tener hoy a dos tan destacados expertos que han reflexionado mucho sobre las políticas, y pensando mucho en el pasado, por supuesto, que les agradecemos, que sean todos los sinceros y cuidadosos que haga falta para ser el instrumento político que tiene la democracia, la libertad y por podamos ayudar. Muchas gracias, Agustín. Quiero también agradecerle al presidente nacional, Martín Lutó, que su saludo no puede estar hoy aquí, pero bueno, él ha oficiado con gusto esta charla y toda la mesa decisiva del partido. Las preguntas que después se puedan formular deben ser por escritas y las que van a hacerse a través del chat. Bueno, no quiero entretenernos más. Sabemos que Pablo Gersunov es el investigador principal y profesor emérito de la Universidad de Juan de Quintela, profesor honorario de la UBA, investigador principal del CONICET, becario de la Fundación Guggenheim en el 2008-2009, docente de investigación asociado al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, docente invitado a la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Es miembro del número de la Academia Nacional de Ciencia Económica y de la Academia Nacional de Historia. Fernando de la Rúa,
Ha sido consultor del Banco Mundial y de CEPAL, etc. Bueno, ha escrito memorables obras como El Eslabón Perdido, La política de los gobiernos radicales, El ciclo de la ilusión y desencanto, Desorden y progreso, Historia de la económica, Por qué la Argentina no fue a Australia, entre las equidad y el crecimiento, ascenso y caída de la economía argentina, la caída en 1955, en el 2018, junto con Roy ha escrito La moneda en el aire, y su magnífico Raúl Alfonsín, El planiferio invertido, y últimamente ha prologado con maestría explícitamente la larga agonía de la Argentina peronista de Alfredo Alfredo, que recomiendo que lo lean. Bueno, y hoy es profesor de Historia Moderna de la UBA y doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, es profesor principal de la Universidad de San Andrés, es investigador principal del CONICET, profesor titular de la Universidad de Quilmes, autor de varios libros, los terratenientes en la Pampa Argentina, La expansión contra el Estado, la Liga Agraria y la formación del pluralismo político en la Argentina moderna, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Historia del turf argentino, después una familia de la élite argentina, los Enillosa, que es el 1930, cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensaron hoy cuando ya no existe. Bueno, y más prolegómenos, es necesario contarles un poco conocido currículum porque nos antecede. Así que adelante, los escuchamos con mucho gusto, después conversen entre ustedes y les vamos a poner la pregunta. No sé quién quiere. Buenas noches, buenas tardes, como corresponde. El honor de estar acá, creo que es un placer también. Lo veremos más tarde. Pero en todo caso, estoy muy contento de estar acá y les quiero agradecer para comenzar la invitación de Juan Pedro y del comité también de la Comité Nacional. Es un placer venir a conversar con ustedes sobre temas que nos propusieron, tema complicado. El título es Historia de la Unión Cívica Radical, compatibilidades actuales de abstención. La primera parte es más sencilla, la segunda es más complicada. Porque la pregunta que está detrás es, bueno, ¿hay algo valioso en el pasado de la Unión Cívica Radical que pueda ser movilizado para construir hoy un país mejor, más dinámico desde el punto de vista económico, socialmente, con más bienestar para las mayorías, una democracia de mejor calidad, con menos desigualdades territoriales, aquí? Muchos temas ahí en la agenda. Yo lo que quiero hacer es tomarme esa primera palabra, tradición, que está en, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es la tradición de la Unión Cívica Radical? ¿Qué nos puede, en qué sentido esa tradición nos puede ayudar a pensar sobre el lugar de la Unión Cívica Radical y pensando un poco en esta clave, yo decía, bueno, la Unión Cívica Radical no tiene una sola tradición. Hay, desde mi punto de vista, cuatro elementos que están ahí dando vueltas, cuatro corrientes que me gustaría pasar rápidamente revista para dar una idea de cómo yo veo la historia del Partido Radical y qué es lo que tiene para decirnos sobre nuestro tiempo. Y mi respuesta es, ¿tiene algo para decir la Unión Cívica Radical sobre el presente? Un poco sí, un poco no. Y paso rápidamente, revista esas cuatro momentos, las cuatro corrientes, esas cuatro tradiciones, que conviven en distintos momentos, en algunas a veces tienen que ver. La primera es la de la Unión Cívica Radical Liberal. Es una etapa que en general no siempre se la ve como creo que hoy la podemos ver. ¿Por qué motivo digo esto? Porque la Unión Cívica Radical nació liberal. Su emblema fue una figura muy importante de Alvarez, primer líder partidario. Nació liberal, pero ¿en qué sentido nació liberal? Sobre todo, nació como un partido crítico del poder del Estado. Eso para mí es muy importante. Nació en lucha contra un partido que gobernó la Argentina 30 años. Nació contra la casta, para decirlo rápido, ¿cierto? Contra la oligarquía política de ese tiempo. Pero su emblema no fue la motosierra, fue el sufragio libre.
no el sufragio obligatorio, no el sufragio para todos, sino el sufragio libre. Y nació también proponiendo el liberalismo. Eso yo creo que es algo importante cuando uno lee a Lenin, eso está muy claro. Contra un Estado que gasta mucho, contra un Estado, que esto le preocupaba a Lenin, que usa los recursos públicos para favorecer a sus amigos. Contra esa idea de oligarquía que ahoga la libertad. Pero sobre todo, para mí lo más importante ahí es ese partido, muy marcado por la figura de Lenin, fue liberal y fue republicano. Estas cosas hoy a veces se confunden. Nosotros tenemos una visión distinta sobre lo que es el republicanismo. Porque, a diferencia de Milei, a diferencia del liberalismo en nuestro tiempo, ese radicalismo tenía una retórica republicana muy, muy fuerte que se basaba en la siguiente idea, es como el republicanismo de Mirko Tilo, que dice, no hay comunidad si no hay compromiso cívico. Lo más importante que puede producir una comunidad es personas comprometidas con la vida. Esa es la idea del republicanismo tradicional. La virtud cívica como virtud cardinal de los sujetos. Lo que está diciendo también es, lo que está en la ley, y es una lección contemporánea, el progreso material por sí mismo no crea una social. El mercado por sí mismo no construye una comunidad. Para eso es necesaria el compromiso cívico. Muy importante. Yo creo que además eso dejó una marca significativa en la historia posterior del partido, junto con otras cosas. Ese fue un momento, yo creo, ese elemento fue muy importante, pero no quedó en el centro de la historia radical. Entonces acá viene como un segundo momento, visión del radical. Es, Alem se suicidó en el 96, en parte se suicidó por lo que fue bien, políticamente, y ahí toma la posta otra figura, muy potente, se llama el colectivo. Toma la posta más o menos hacia 1900 y propone otra idea para el radicalismo, que es el radicalismo no solo que es un crítico del poder, sino que lo ve como la expresión de la nación, como la expresión de la nación liberal. ¿Y por qué fue distinto el radicalismo de Irigoyen respecto a la ley? Me parece un primer punto importante es que Irigoyen entendió bien que ese liberalismo económico que estaba en la ley, que estaban los primeros radicales, era bueno para la región pampeana, para la región moderna, para el desarrollo, digamos así, del mundo que coincide con la pampa húmeda, pero no era un proyecto nacional, no podía comprender a la totalidad de la región. Por tanto, digamos así, eso no funcionaba para el interior, que necesitaba otro tipo de articulación socioeconómica. Estaba más subsidio, más proteccionismo, más crédito, más ferrocarriles. ¿Sí? Entonces, bajo el liderazgo de Irigoyen, hay algo que desaparece, porque pierde envergadura, que es el radicalismo deja de ser un partido doctrinario en términos de su visión de la economía. Perdió gravitación en esta dimensión, para volverse un partido más nacional. Y lo más importante, ¿no? También cambió en otro sentido. ¿En qué sentido? Bueno, Irigoyen era un líder, creo yo, más potente que Ale. Era un animal político mucho más ambicioso, con mucha más garra, porque a diferencia de Ale, no solo quería un partido que limitara el ejercicio del poder, que limitara las libertades que mandaban, sino que quería conquistar el poder. Les llevó tiempo, no fue una tarea sencilla, pero fue muy, digamos, puso toda su energía en eso. Y tenía una visión política de otra cara, y era un gran organizador, ¿no? Y organizó una gran máquina. Y una máquina de poder en general, me parece a mí, no tiene en su centro una dirección. No es difícil armar un partido que trate de comprender a todos, que le dé un lugar a todos y que sea a la vez muy ideológico. Por lo menos en la Argentina, y sobre todo en una Argentina como esa, la de crecimiento exportador, que era un país al que le iba muy bien, ¿sí? En el que el consenso sobre ese rumbo era grande, y bueno, no había grandes diferencias ahí, ¿eh? Era difícil diferenciarse. ¿Sí? Todo esto además también es momento en el que Irigoyen verdaderamente pega el salto adelante, momento marcado por grandes cambios políticos, entre ellos, en 1912, la reforma sanguínea, voto obligatorio, voto transparente. Ahí Irigoyen sacó a relucir una maestría política en
enorme, para entender de qué manera había que plantear la sociedad otra visión sobre cómo, qué es un partido político. ¿Qué es el partido político? ¿Sí? Una nota a pie sobre esto. Seguramente Pablo después va a decir algo, por lo que veníamos hablando ahora. Ahí está el Alvear también, poco después. Y ahora Alvear las acciones de Alvear están en alza, porque es el liberal. Y a veces un liberal que muchos radicales, socialdemócratas o radicales mainstream, digamos así, o lo que fue mainstream, en su momento medio que escondía. No lo sentía como parte de su partido, pero yo acá lo quisiera poner en esta película, diciendo qué cosa. Bueno, era un poco diferente, era más liberal en estilo, pero en el fondo no era tan diferente y nunca fue un opositor. De hecho, y y después, primero como presidente, después como líder del partido. Hay que rodear a Marcelo. Vamos a Marcelo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue esto? Porque Irigoyen entendió muy bien, me parece a mí, que una vez que la Argentina avanzó por el camino del sufragio obligatorio, no se sabía qué iba a pasar, hacia dónde va a ir el electorado. ¿Y hacia dónde fue el electorado? La izquierda del Partido Socialista en su momento dijo, la mayoría van a venir a nosotros. Y no pasó eso. ¿Cómo se dividió el voto? Bueno, el radicalismo se quedó para la mayor parte y después un tercio fue para la derecha. ¿Y cuánto le quedó a la izquierda? 5, 6, 7%. Entonces, Irigoyen lo introduce a Alvear en el radicalismo, sobre todo para qué? Porque es una figura mucho más atractiva para venderle al electorado que está predominantemente a la derecha. Si hubiese tenido un partido socialista del 30% de los sufragios, 35%, seguramente el electorado Alvear se hubiera quedado en París, embajador en París. Y hubiera habido, no sé, un Ricardo Caballero en ese lugar. ¿No? Entonces, esto es muy importante porque coloca Alvear un poco la historia del radicalismo y además, cuando le tocó liderar al partido, después del fallecimiento de Irigoyen, sobre todo, lo hizo en términos bastante parecidos a como lo pensaba Irigoyen, que era, le tocó una situación donde este elemento se pudo poner en primer plano, que es la nación contra una oligarquía productiva. Y eso de alguna manera retomó la gran acción de Irigoyen del lugar del radicalismo en la vida pública. Es decir, un partido que expresa todas las fuerzas positivas de la nación contra una casta ilegítima que es la que, sobre todo del 30 en adelante, lleva a la Argentina por el camino del fraude. Entonces acá yo digo que hay una segunda tradición del radicalismo, que es ya no tanto como el Partido Liberal o el Partido de la Libertad, sino más bien como un partido mayoritario, como un partido popular, como un partido que es expresión de la nación toda. Radicalismo y pluralismo, hay un poco de ruido. Bueno, tercera estación, es la que viene después del 45. ¿Y por qué viene? Porque en ese momento el peronismo le roba sus votos populares. Y acá hay que enfatizar, hasta ahora prácticamente no lo mencioné, pero el radicalismo se llevó los votos populares. Eso creo que fue un dato central de la vida pública y en el 45 en adelante, en la medida en que perdió sus votos populares, bueno, se tuvo que reinventar como otra cosa, como un partido de clase media, desde el punto de vista de la sociología del electorado que apuntaba, ¿no es cierto? Sin votos populares se tuvo que intentar como otra cosa y tuvo que cortejar ese electorado de clase media que estaba ahí en disponibilidad. Y tuvo que tomar los temas que más preocupaban a ese electorado, sobre todo en un momento en el que los temas adquirían una gran sapiencia. Y esto lo digo porque, bueno, digamos así, la libertad cívica fueron un gran tema que le regaló el autoritarismo peronista. El hecho de que el peronismo fuera por el camino de democratización social con un fuerte componente político autoritario, dejó a la oposición en ese lugar. Y en el radicalismo podría ir Frondizi, Balbín, los nombres que me vienen a la mente, hay otros, por supuesto, construyeron otra tradición, ¿cierto? Es la del radicalismo, un radicalismo de las clases medias y de los temas de las clases medias. Y después viene la última, que es el último momento, el cuarta camioneta de recorridos, de manera, no sé cómo va a hacer Pablo,
el cuarto momento, que es el que gira en torno al nombre de Alfonsín. La cuarta tradición radical, que es me parece a mí, yo la veo así como un radicalismo que otra vez vuelve, aspira a ser nuevamente un partido mayoritario, ¿sí? Que recupera esa ambición, sobre todo porque lo hace muy renovado como un partido de la democracia, en cuyos programas está la idea de la democracia pluralista, junto al estado de bienestar. ¿Sí? Es libertad más eh, eh, el programa de bienestar. ¿Sí? Si lo quieren poner en otros términos, peronismo con libertad, para decirlo rápido. Ese es el momento alfonsino. Y por supuesto esto está se abre ese camino porque el peronismo se la dejó de servir, ¿no? Por supuesto, Alfonsín tuvo un papel fundamental en la construcción de esa opción, pero pudo hacerlo en la medida que el peronismo no entendió que la sociedad argentina estaba demandando otra cosa. Porque entonces el radicalismo no solo conectó, sino que, me parece a mí, ayudó a construir un clima de época. Encarnó la promesa de una sociedad que ahora democratizaba sus instituciones, que dejaba atrás la violencia política, que prometía un horizonte de integración y de prosperidad para sus trabajadores y para sus clases medias. Hay una aspiración muy novedosa. Y gran novedad también acá, modernización sociocultural, que creo que había estado un poco presente en la historia del partido hasta entonces, ¿no? Una visión mucho más amplia, mucho más generosa de los derechos ciudadanos. Ahí aparece, por ejemplo, comienza a cobrar algún relieve la agenda de las mujeres, o que lo que después va a ser la agenda de... O sea, acá yo creo que tenemos un cuarto radicalismo socialdemócrata, si lo da alguna. De un radicalismo para el cual la adopción de esa agenda, lo que más para decir sobre esto, siguió siendo un poco sospechosa. Yo creo que esta fue como la última gran contribución del radicalismo a la construcción, a la forma de una sociedad moderna. Esa fue la última gran aporte. Tuvo sus logros, muy importantes. Creo que hoy estamos acá, 40 años después del 83, 40 años, sentados en estos sillones cómodamente, gracias a esas cosas que en esos años sucedieron. Pero, visto desde otro ángulo, no terminó bien. Y no terminó bien ni para la Unión Cívica Radical ni para el país. Y más allá de los fracasos electorales, yo creo acá, por esto creo que es un tema importante, ¿no? Ese proyecto fracasó porque se desplegó precisamente en un momento en el que el retroceso económico y social del país estaba haciendo muy difícil que ese proyecto, si quieren, socialdemócrata a la Argentina prosperara. Estaba pensado para una sociedad integrada, una sociedad de pleno empleo, una sociedad con un horizonte de movilidad social, de progreso de las clases populares a las clases medias, que había sido la historia argentina en ese momento, pero le tocó jugar su suerte en un momento en el que se hizo cada vez más difícil, una sociedad cada vez más fracturada. Viendo la película un poco en perspectiva, mientras Raúl Alfonsín se peleaba con Saúl Gualdini y soñaba con abrazar a los trabajadores, el país se va llenando de pobres y desocupados. No de trabajadores, sino de pobres y desocupados. ¿Sí? Es un proceso largo, no se puede contener solamente la presencia de Alfonsín, pero yo creo que ahí ese proyecto empezó a hacer agua precisamente porque dejó de estar en sintonía con la manera en que se estaba transformando la sociedad argentina. Le podemos poner distintos nombres a esto: globalización, neoliberalismo, crisis fiscal del Estado, estancamiento económico. Todas estas cosas son parte de ese mundo, son el telón de fondo y quizás la causa última de ese fracaso colectivo. ¿Sí? Me parece a mí, y este es un poco el desafío contemporáneo, salvando las distancias, era muy difícil desde ahí en adelante, construir el tipo de alianzas, de acuerdos políticos entre trabajadores y clases medias
que se apoyen sobre una sociedad integrada y con movilidad social, y un Estado capaz de ofrecer servicios públicos de calidad. Es decir, las condiciones sociales para ese proyecto no estaban presentes. Entonces yo creo que en ese sentido el progresismo radical es un proyecto que puede resultar políticamente atractivo para algunas partes de la Argentina, para algunas regiones del país, para la ciudad en la que vivimos, pero sectores, parte de la Argentina con amplios sectores de clase media, pero no tiene tanto para ofrecer, le cuesta o le va a costar, si es que puede hacerlo, cautivar esa otra Argentina, ¿no? La otra Argentina, la de esa vasta geografía de la pobreza que conocemos, que vemos cuando nos alejamos unos pocos kilómetros del lugar en que estamos. Para volver a acabar, ¿no? ¿Cierto? Pero para verla como el mundo dominante. Es decir, propuso una visión de la sociedad que, eh, que estaba un poco desfasada respecto a la manera en que se estaba transformando la Argentina. El peronismo en eso fue mucho más exitoso, y sobre todo el peronismo kirchnerista, en la medida en que, bueno, su oferta fue más potente, mucho más centrada en la expansión del gasto público, dirigido a paliar las dificultades de los sectores a que los fracasos del capitalismo argentino fueron dejando a la vera del camino. ¿Sí? Ese peronismo mutó mucho más rápido que el radicalismo de un partido de base sindical o con apoyos sindicales muy potentes a con una fuerte pata asistencial. Eso funcionó por un tiempo, lo sabemos, hace un tiempo que ya no funciona, ¿no? No podía ofrecer crecimiento. Fue una fórmula que fue incapaz, no podía, pero fue incapaz de ofrecer crecimiento, se fue degradando y, los vientos del huracán Milei terminaron de derribar esa construcción. Veremos si algo de eso se mantiene aquí, lo sabemos. ¿Sí? 4 estaciones. 4 estaciones. Yo creo que todas ellas dejaron algo importante. Dejaron legados. ¿Sí? Uno, una contribución a ampliar la libertad pública. Me imagino a Lev hoy enojado con muchas cosas que pasan en la Argentina. Entre ellas, por ejemplo, la candidatura de Lima. Ayudó también a más tarde democratizar el orden político e incluir las mayorías en la vida pública. Parece un capítulo fundamental. No fue solo el peronismo, había otras cosas, pero la experiencia de democratización política de los años de Irigoyen es fundamental. Contribuyó también más tarde, en la era de Balbín, si quieren, a acotar las tendencias autoritarias que anidaban en la vida pública. Y la más brillante, la más reciente, la que más recordamos, por lo menos los que tenemos más de 50 años, y creo que ya somos minorías, arraigar la democracia en las instituciones y la vida colectiva. Hay elementos ahí. Yo creo que la tradición es muchas cosas, ¿no? Es identidad y sirve también para dar sentido de pertenencia. Para ustedes, ¿no es cierto? No tiene por qué ser coherente. Por definición, las tradiciones son, hay un poco de todo. ¿Sí? Y la tradición de la Unión Cívica Radical, en esta visión que yo tengo, no lo fue. Pero también es un faro en la tormenta. Es un punto de referencia, a veces político, a veces identitario, que ayuda a avanzar. Un sostén para avanzar. Pero yo creo que en este momento no tiene que ser una presión, tiene que ser sobre todo un mirador para avanzar por caminos desconocidos y sobre todo para animarse a cambiar. ¿Sí? Porque si hay algo que la historia de la Unión Cívica muestra, es que a la luz de esta reconstrucción que yo estoy haciendo, fue un partido que cambió mucho, que fue capaz de estar a la altura de los desafíos distintos en distintos momentos, tuvo liderazgo muy importante, pero también tuvo la ambición de jugar distintos papeles y de jugar distintos papeles en beneficio de la organización y también creo de la sociedad argentina en la que estaba inserto. Bueno, voy a parar acá, después tengo cosas para decir, pero no quiero robar mucho tiempo y se la paso.
frases que había escuchado. Bueno, muchas gracias por la invitación. En términos históricos, un picadito de pequeñas cosas. Roy habló del momento liberal de la Revolución Cívica Radical, que fue muy, muy importante. Me gustaría decir de pronto que ese momento liberal de la Unión Cívica Radical nació quizá antes de la Unión Cívica Radical. Casi diría, nació cuando desde dentro del Partido Autonomista Nacional, Alem se separa para armar junto con algunos amigos, algunos compañeros de ruta, el Partido Republicano. Creo que es muy importante para entender el nacimiento del radicalismo de la Revolución de 1890. Ese es Alem. Y efectivamente yo comparto lo que dice Roy en el sentido de que la tradición alemista termina, yo no diría con su muerte. Yo creo que la tradición alemista termina con la ruptura que hace Irigoyen dentro del partido de 1896-1897 y el renacimiento del partido como partido intransigente y personalista, el partido irigoyenista, cuya fecha de nacimiento en realidad es el momento en que Irigoyen vuelve al ruedo después de un importante periodo de abstención. Ese partido, esa Unión Cívica Radical, se parece más a la que está en nuestra mente y en lo que nosotros entendemos como la historia del radicalismo. ¿Por qué? Porque es un radicalismo efectivamente nacional, claro. Es decir, deja atrás la tradición Alem, pero es un partido que yo agregaría a dos cosas. Primero, claramente es un partido con liderazgo personalista. Quiero decir una cosa, cuando digo liderazgo personalista, no estoy haciendo una crítica a Irigoyen, porque personalista es el que puede, no el que quiere. Él pudo. Quiero decir, es un hombre que en la historia argentina tiene una envergadura política como pocos. En la larga historia argentina tiene una envergadura. Como fundador del primer partido nacional popular democrático de la Argentina, en la lucha por el sufragio libre. Pero yo diría, además, por una cosa que yo enfatizaría y agregaría a lo que dijo Roy, aunque Roy, al decir nacional popular, ya lo está diciendo, es la intuición que tuvo Alvear acerca de los cambios que ocurrían a principios del siglo XX en la sociedad argentina. Y Irigoyen tiene, en ese sentido, en la historia del radicalismo, tiene una percepción de lo que está ocurriendo en la sociedad y de las demandas de la sociedad, de las inquietudes de la sociedad que no siempre se manifiestan explícitamente, tiene en ese sentido un enorme parecido al Alfonsín. ¿No? Alfonsín nadie le dijo juicio a la Junta, pero él supo ver allí el espíritu de una época, de la demanda de una época. Porque a veces las demandas de la sociedad son balbuceantes, ni siquiera se pronuncian. Y Irigoyen lo supo ver. Lo supo ver, por ejemplo, en relación al movimiento tímidamente, por supuesto, no voy a decir que fue como Perón. Pero desde el llano supo entender que había una sociedad que estaba cambiando, que estaba generando nuevos actores. Y ese partido que renace en 1903 se preocupa no solamente por extenderse territorialmente, sino también por extenderse socialmente. Bien lo dijo Roy, un partido de las clases medias y de las clases populares,
hasta el punto de que hubo un cierto momento en que los anarquistas pensaron que si no que si tenían que participar, lo votaron incluso en alguna convención del anarquismo, votaron a ver si había que participar de las revoluciones radicales o no participar. Obviamente perdieron. Los que estaban a favor de participar perdieron. Pero el hecho de que se haya discutido me parece que está diciéndonos algo sobre ese hombre que nunca decía nada y sin embargo parece que algo transmitía, ¿no? Como para que llegara a ocurrir algo de ese tipo. Entonces yo digo, es el primer movimiento nacional popular democrático de la Argentina, cuya expresión más intensa, esto yo creo que hay que siempre tenerlo en cuenta cuando uno mira históricamente el proceso, hay que ver la elección de 1928. No tanto porque la gana no solo porque la gana arrasadoramente, sino porque la gana en una elección en donde el padrón electoral es nuevo y es mucho más numeroso, y la participación electoral es del 80%. Quiero decir, de alguna manera uno podría decir el nacimiento de una democracia de masas en la Argentina es, uno la puede situar históricamente en 1928. Y su protagonista central es un hombre muy viejo ya, muy grande ya, en 1928. Piensen que él había nacido en 1952. Perdón, 1852 quiere decir que tenía 76 años. 2 años después, cuando va a caer, tiene la misma edad que Perón cuando se muere. ¿Pero cuándo? Pero mucho tiempo antes. Quiere decir, en el final de su parábola política, porque después va a caer preso y ya sabemos que muere más tarde, digamos, en el final de su parábola política, Irigoyen está fundando un régimen, un régimen democrático de masas. Está fundando la democracia de masas con su liderazgo, con un liderazgo que les aviso, un liderazgo bastante insufrible, bastante insoportable, como yo diría, como todo liderazgo personal. En ese contexto, a mí me gustaría subrayar un poco quién es Alvear. Alvear es el hombre que puede lidiar desde la presidencia con ese liderazgo personalista sin romper con el liderazgo. En ningún momento hay ruptura, bien lo marcó Roy, primero porque Irigoyen lo elige, segundo, y él explicó muy bien las causas por las que lo elige, y segundo porque Alvear, contra lo que es el sentido común de la gente que no termina de mirar la historia en detalle, Alvear es un continuador de las políticas populares sociales de Irigoyen. Alvear es un republicano, está rodeado de dirigentes antipersonalistas que van a terminar en 1924 rompiendo el partido, para luego muchos de ellos volver al partido, sí, pero la tradición irigoyenista en términos de políticas sociales, de políticas territoriales, de avances sobre la nación entera, Alvear la mantiene. Entonces yo creo que efectivamente toda esa historia, a la cual quiero decir una cosa, la historia de un Irigoyen nacional popular y un Alvear que es la representación de lo antipopular dentro del irigoyenismo, que yo ya sé que todos ustedes están fuera de eso corrémoslo completamente de nuestra mente. Alvear es una figura muy interesante. Y en buena medida, en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, uno de los responsables de que nosotros tuviéramos una visión maldita de Alvear se llama Raúl Alfonsín. Yo sé que lo mencionó en varios discursos, pero yo también sé cómo veía él la historia del rey. Él se sentía, ahora voy a ir sí, él se sentía un Irigoyen y cada vez que le decían que sepa, yo mismo lo pienso, cuando todos le decían, mira, vos te pareces más Alvear que Irigoyen,
él se irritaba profundamente. Él no quería que le dijeran semejante cosa, incluso se enojaba con aquel que se lo dijera. Entonces, esa segunda etapa, la etapa Irigoyen, la etapa nacional popular, efectivamente yo creo que hay que complementarla siempre con la presencia de Alvear en el gobierno. Así como ese Alvear, en la década del 30 y en la década de ascenso del fascismo y del nazismo, no solamente se expresa nítidamente a favor de la democracia liberal en el mundo, ¿eh? Y toma partido en un momento en donde era difícil tomar partido, sino que mantiene las tradiciones radicales. Republicano, antifascista, democrático, liberal, y lean, por favor, cuando tengan ganas y tengan tiempo, el programa de 1937 con el que Alvear se presenta a la presidencia. Porque a banda letra, antes de que fuera escrito, es un programa, yo diría, de sabor socialdemócrata. Hay algo ahí interesante como para retomar para el presente. Efectivamente, Roy lo explicó muy bien. Efectivamente, la siguiente etapa es Alfonsín. Y él la explicó muy bien. Quiero volver a decir lo que acabo de decir. Alfonsín quiso ser un Irigoyen. Esto es, era una locura, creo. Quiso recuperar los votos que tenía el peronismo para la Unión Cívica Radical porque él sentía como radical que esos votos populares le pertenecían al radicalismo. Y lo intentó. Solo que lo intentó en un momento económico y social de la Argentina, sobre todo en un momento económico de la Argentina, en donde era casi imposible que un gobierno liderado por él pudiera llevar a cabo semejante objetivo. No lo pudo llevar a cabo. En cambio, Alfonsín es, a la manera, yo diría, Alvear, o incluso Alem Alvear, es un constructor institucional extraordinario. Y no lo digo solamente por la calidad de la democracia que construyó. Hoy hablábamos acerca de la calidad de la democracia y quiero subrayar la palabra calidad. ¿Por qué? Porque la democracia que se edifica con Alfonsín es tan democrática como la de todos los países de la región que también llegan a la democracia. Pero la democracia de los derechos humanos y del juicio a las juntas le da una calidad a esa democracia que no tiene ningún otro país de la región, que tienen esos temas todavía en algunos países pendientes, sin resolverlo del todo. En Uruguay no está resuelto del todo, en Brasil no está resuelto, en Chile no está resuelto. Entonces, esto que nos dio Alfonsín, junto para mí con la reforma constitucional en términos de edificio institucional, es absolutamente gigantesco y uno tiene que pensar todo el tiempo que ese es un gran activo de la Unión Cívica Radical para el futuro. Un edificio institucional construido por la Unión Cívica Radical, liderada por Alfonsín. Hay además, diría yo, además de los intentos fallidos de Alfonsín, una señal que me parece que hay que recuperar para el presente. Y esa señal obviamente nació con Undimún y con la caída de Irigoyen, pero siguió con Onganía y la caída del derrocamiento de Ita. Y me refiero a un rasgo que el radicalismo no puede abandonar, no debería abandonar, ¿sí? Es el anticorporativismo. Quiere decir, es el partido del sufragio libre, es la fundación de la democracia de masas y es un partido que desde el 30 en adelante es fundamentalmente partido anticorporativo. Claro,
Un partido anticorporativo tiene un problema, ¿no? Y es que a veces tiene que lidiar con ciertos fenómenos de corrupción material en la Argentina que no puede negar del todo. Y voy a dar un ejemplo. Porque yo creo que una cosa que habría que agregar a esta historia es el hecho, son los fracasos de Israel, ¿no? Y no me quiero referir a todos los fracasos, pero sí a dos de ellos. Uno de ellos es Ilia y la anulación de los contratos petroleros de país. A ver, tenía razón la Unión Cívica Radical del Pueblo criticando la forma en que se habían hecho los contratos petroleros. Tenía toda la razón. Tenía razón el gobierno de Ilia cuando llega en anular los contratos petroleros. No, no tenía razón. Quiero decir, hay un momento que es el momento de la crítica y hay otro momento en donde se quedó construido algo y uno tiene que convertirlo en un activo, pero un activo propio también en términos. Lo voy a decir de este modo. Me gusta el RIGI, me gustan, ¿cómo se llaman los? No sé, ¿cuál es la sigla RIGI? Régimen De incentivos a las grandes inversiones. ¿Con qué se enfrentó ella? Se enfrentó con un RIGI, que es el RIGI radical y transigente, con el RIGI frondicista. ¿Qué hizo? Negarlo. Entonces, cuidado, porque una vez que votamos el RIGI y votamos en contra y perdimos, ahora miremos el RIGI para ver cuándo, en un momento del futuro, puede ser reconvertido en un activo para un gobierno que balancee de otra manera, que no sea el gobierno de Milei. Digo, no todo lo que viene con Milei hay que tirarlo a la basura, porque todo gobierno nacido democráticamente no es nunca ni del todo bueno ni del todo malo. Entonces, una astucia de la política es tratar de descubrir qué tiene de bueno aquello que vemos malo. Dicho esto, entonces, yo me adelanto un poco y te dejo para vos un final sobre el presente. Diría entonces que los activos que yo creo que hay que... Perdón, no. Y quería mencionar otro fracaso. El segundo fracaso, del cual yo me siento parte entusiastamente, es el fracaso del plan de estabilización de la Unión Cívica Radical. Me refiero al plan austral. A nosotros no fue mal con el plan austral. Yo siempre digo, lo digo en el libro, en la biografía de Alfonsín, que esto no fue solo una responsabilidad de los políticos radicales. Yo insisto en ese libro, eso fue también una responsabilidad de nuestra propia inexperiencia técnica para salvar un programa de estabilización. Nosotros, me refiero al equipo técnico del Austral que lo decidió, nosotros no supimos darnos cuenta a tiempo de que un programa de estabilización necesita para consolidarse de un programa de reformas. Nosotros no fuimos suficientemente reformistas, a pesar de que ahora voy a tratar de recuperar también el momento reformista del propio Alfonsín. Entonces yo creo que a veces hay que salir a la calle, salir públicamente y decir, nosotros hicimos el mejor diseño de estabilización que tuvo la Argentina, yo creo que eso yo en 1985, y lo desperdiciamos. También es cierto que era muy difícil sostenerlo, pero en parte nosotros hicimos cosas para desperdiciarlo. Y como tenemos la experiencia de eso, al radicalismo nunca más le va a pasar una cosa, repetir un error. Porque el problema no es tener errores, porque, a ver, en 133 años no hay manera de cometer errores gigantescos y muchísimos errores todo el tiempo. No hay muchos partidos en el mundo, no sé cuántos hay que hayan cumplido 133 años. Entonces digo, no ocultemos nuestra hiperinflación, convirtamos al plan austral en un intento fallido en donde nosotros mismos tuvimos responsabilidades en esa que haya fallado, y digamos que frente a programas de estabilización, programas para bajar la inflación, que no son un programa de estabilización, como es por ejemplo el que estamos viviendo ahora, proponer aquello que completa un programa de caída de la inflación
y lo convierte de verdad en un programa de estabilización estable que no tenga tantos costos sociales. Eso yo creo que hay que recuperarlo, recuperar aquello que fueron errores y problemas y que no tenemos por qué volver a cometerlos, ni el RIGI ni los programas de estabilización fallidos. Entonces, rápidamente digo, ¿qué fue el Partido Radical? Fue sufragista, fue el sufragio libre, fue el sufragio universal, fue el sufragio secreto, fue liberal y progresista. Sigue siendo hoy, debería seguir siendo hoy liberal y progresista. Fue anticorporativista, debería seguir siendo anticorporativista. Dejó de ser un partido nacional y popular, y sí, lo que dijo Roy está clarísimo. Hoy es un partido básicamente, un partido minoritario de clase media, pero un partido efectivamente que puede hacer visible su tradición y su experiencia como un foco que en un momento de crisis tenga sentido político, tenga nitidez política y vuelva entonces nuevamente al radicalismo, un partido visible al que se le preste atención. Y termino, para volcar la cosa de la experiencia histórica en el presente, con lo siguiente. Yo me acuerdo que Alfonsín, hoy estoy... yo me acuerdo que con Alfonsín en la década del 90, al comienzo, 92, 93 debe ser, con algunos amigos que habían pertenecido al equipo de Juan Zurduy, le decíamos, pero ¿por qué una crítica tan radicalizada a las reformas de Menem? Porque la crítica que usted está haciendo, Raúl, le decíamos, está negando la idea misma de reforma, la idea de socialdemocracia de los 60, no socialdemocracia reformista. ¿Por qué no recupera, por ejemplo, el hecho de que usted fue Mercosur? ¿Por qué no recupera la idea de que usted tuvo una idea de las privatizaciones? ¿Por qué no recuperar Parque Norte? Yo tengo una experiencia personal en ese sentido. Un día en el año 91 le dije a Alfonsín, Alfonsín decía frente a unas 15 personas, necesitamos un discurso fundacional. Entonces yo, que estaba tímidamente ahí entre las 15 personas, levanto la mano y digo, ¿pero qué pasó? ¿Y Parque Norte? Y yo les quiero decir que me miró para matarme. Él, por alguna razón, ya no quería participar. Quería un nuevo discurso fundacional. Y yo creo que hay un error de Alfonsín, porque si el radicalismo hubiera mantenido las ideas de Parque Norte y hubiera insistido todo el tiempo en ellas como parte del activo de la Unión Cívica Radical, hoy tendría elementos para un discurso novedoso, ¿no? Y nada, termino acá. Creo que hay en la historia elementos, en la historia de sus aportes, pero también de sus fracasos, elementos para construir una fuerza política que, no digo que vaya a ser mayoritaria, no lo sé, porque además yo creo que las mayorías desde aquí se van a construir vía coaliciones, no vía partidos, cada partido por su cuenta. No lo veo posible. Pero entonces yo digo, hay elementos en lo que aportó de su historia, pero también en lo que aprendió de sus fracasos para ser una fuerza política nítida que en el momento de la coalición sepa qué ofrecer. Sí. Creo que hay algunas preguntas que hemos ido recogiendo con mensajes y demás. Sobre todo pensando en la idea de que, digamos, todos alentamos la idea de la construcción de un espacio de centro progresista y la idea de qué rol tendría que tener el radicalismo en ese espacio. Si el rol de recrearlo o volviendo a la identidad, esto va a surgir de alguna manera por el fracaso de otra cuestión o cómo sería. Se me ocurre
Alguna vez vos, Pablo, escribiste que la declaración de Avellaneda era la cárcel peronista en la que permanecía la UCR desde muchos años. ¿Te parece que eso hoy sigue vigente en parte de la dirigencia del partido o sus sectores más juveniles? Cabe contestártelo revisando mi propia afirmación. ¿Qué dije yo? Léelo de nuevo. La declaración de Avellaneda era la cárcel peronista en la que permanecía la UCR durante muchos años. Muy bien. Yo quiero decirle, señores, que el que dijo eso, el que dijo eso está equivocado. ¿Qué quiero decir con esto? Así como les dije, lean el programa de Alvear de 1937, les digo, lean la declaración de Avellaneda, porque la declaración de Avellaneda no es una declaración de tinte peronista. A ver, ¿a qué se parece la declaración de Avellaneda? ¿A qué se parece la declaración de Avellaneda? Se parece mucho más al Labour Party que estaba ganando las elecciones del 45 que a la experiencia de la comunidad organizada. No es una declaración de la comunidad organizada. La palabra libertad está exageradamente puesta en ese texto. La idea de que el mercado juega un rol está notablemente puesta en la declaración de Avellaneda. Quiero decir, yo mismo me he convencido de que la declaración de Avellaneda era esa cárcel. Pero cuando yo releí la declaración de Avellaneda, me dije que eso que escribí es una vergüenza. Muy bien, muy bueno. Roy, en su libro Ensayo y Error, Manuel Moreira Bravo escribió la UCR, su partido de centro izquierda, en términos de orientación de sus activistas, votado por un electorado de centro. Es un libro que tiene más de 30 años, pero ¿pensás que eso se mantiene hoy así? ¿Ves diferencias entre el elector radical urbano y el exterior? Manuel Moreira Araujo fue un sociólogo muy perspicaz. Siempre lo que dice que escribió, ¿no? Hay que tenerlo con atención. No escribió tanto, pero cada vez que opinaba tenía ideas potentes. Yo creo que esta es una idea. Es decir, es lo que percibía es que, en línea con lo que decía Pablo, recién, esa declaración de Avellaneda, lo que estaba marcando es un radicalismo que quería ponerse en el centro izquierda del arco político ideológico y que también porque venía, ubiquémonos en ese momento, 45, porque en Argentina había una experiencia de la dictadura militar, de la que después va a salir Perón. Entonces el tema de las libertades, se escribía como ayuda, eso era muy importante. Eso es parte no digo del código genético, las transformaciones que experimentó el radicalismo, pero sí de algo que está muy arraigado en la cultura política radical, en el partido, estuvo muy arraigado en el partido radical, y es, bueno, el hecho de que se veía a sí mismo como un partido representante de los intereses populares, y eso a veces hacía ruido con la nueva sociología del voto radical. En los años posteriores al vendaval peronismo, se ve por los votos populares. Era un poco inevitable, y en el momento en el que otra vez pareció que, digamos, discurso radical, voto al radicalismo, comenzaban a sintonizar, fue con la llegada al Concilio. Más que un matrimonio, fue un cruce de caminos. Creo que finalmente hoy también un poco en las últimas décadas hemos vuelto a ver esa diferencia. El hecho de que el partido sigue siendo, sobre todo por la enorme influencia que tuvo la iniciativa política, ¿sí? Pablo recién remarcaba, bueno, un líder muy potente. No ha habido tantos, ha habido otros líderes potentes en la vida pública de las últimas décadas, pero creo que ninguno con la ambición de matrizar de esa manera una fuerza política. No, Menem no fue así, Kirchner no fue así, quizá Cristina tuvo esa impronta que se lo mismo tiene que ir. Pero al principio fue mucho más, su magisterio fue mucho más complicado,
mucho más sistemático. Fue en ese sentido muy importante. Quería agregar una cosa más a lo que decía Pablo respecto a la posibilidad a la necesidad de que el radicalismo reafirme sus credenciales, digamos así, liberales y progresistas. En un marco en el que ahora, como decía Pablo, yo creo que tiene razón, la política argentina ya tiene que perder la esperanza de que va a surgir un partido mayoritario que va a marcar una. Esta época no es de, por lo que estamos viendo en todos lados, no es de partido que viene para dominar la vida pública, porque es un escenario mucho más, en todos lados lo vemos, ¿no? Es un escenario mucho más fluido, sube, baja, ¿no? Vemos que hay movimientos en una dirección, en otra. Ahora, esta semana estamos contentos por lo que pasa en Inglaterra, en Francia. Bueno, el año que viene probablemente cambie en otra cada cambio, ¿no? Pasar cosas en otra dirección. Es muy cambiante. Entonces, en este sentido, creo que la idea de que la reconstrucción de la fuerza política popular, democrática, que aspira a mejorar la vida de las mayorías y a reconocer la complejidad y la diversidad de la sociedad, es difícil el problema. Hay un elemento más para señalar el desafío que la Argentina tiene hacia adelante y el radicalismo. Creo yo que cuando uno mira el partido, lo hicimos un poco en esta clave, quizás en la respuesta, yo lo hice, sin darme cuenta, es una historia muy argentina esta que contamos, que yo conté, donde el mundo prácticamente no apareció, apareció, ¿no? Y yo creo que esto hace referencia a un rasgo de la política. Y este es un país muy potente, también muy encerrado sobre sí mismo. Y hoy creo que tenemos que tener una discusión que ponga que llame la atención sobre los rasgos provincianos de nuestra discusión. Hay muy buenas razones para entender por qué discutimos cosas como las que discutimos, ¿no? Porque no tenemos horizonte, porque solo podemos pensar en corto plazo, porque a la Argentina le ha ido tan mal que, bueno, estamos capturados por la tragedia argentina. Pero cuando uno mira el mundo está cambiando mucho. No solo en términos de la manera en que se organiza la política, sino que hay grandes desafíos por delante. Yo creo que un partido liberal y progresista tiene que estar mucho más central que el que nosotros le damos en nuestra vida pública. Pienso en dos o tres cosas. Bueno, no soy original, ¿no? Cambio climático. Se habla muy poco de eso en Argentina y es un desafío enorme. Adaptarnos y mitigar el cambio climático. Y ahora tenemos cada vez más evidencia de que estamos ante un enorme desafío que está marcado por el cambio. En los próximos años va a haber que se está cambiando. Nunca había pasado eso. Es decir, la morfología de la sociedad está cambiando a una velocidad tal que obliga, que tiene un impacto incluso en el, no de corto, no de un día para otro, pero sí en mediano plazo. Y finalmente el otro tema que se habla un montón, yo me guío por las cosas que dicen los expertos, no termino de entenderlo, es artificial, va a cambiar mucho el mundo del trabajo. Estamos hablando poco de esos temas, estamos hablando poco, hablar poco significa no le estamos dando la importancia que quizás merecería. No para tomarlos críticamente y decir, bueno, mañana el mundo va a ser distinto, sino para evaluar de manera lo más compleja y sofisticada posible de qué manera eso va a impactar sobre la sociedad argentina, qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras muy limitadas posibilidades, estrecho margen de maniobra que tenemos para enfrentarlo de la manera más compatible con la expansión del bienestar y la libertad. Así que yo creo que ahí también el radicalismo, como cualquier otra fuerza política, tiene un desafío grande, ¿no? El futuro es un futuro ya que no está en el siglo XXI, está a la vuelta. Bueno, después, antes de abrir alguna pregunta, ¿hay dos preguntas en el chat? Ahí. Es un placer escuchar, esta no es una pregunta, es un saludo a los dos mejores historiadores que tenemos. Desde la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, les envío un cálido saludo a los doctores Royora y Pablo Gerchunov. Gracias por sus libros,
me ayudaron en mi formación como profesor de historia es Alex Prieto, de Reconquista. Y las preguntas, por más que se esté ideológicamente distanciado del gobierno actual, ¿es conveniente convertirse en oposición? ¿No sería mejor buscar puntos comunes para construir una realidad más fuerte para el país? Leo textual la segunda pregunta. La UCR tiene un trayecto reconocido en la institucionalidad política, con una historia de luchas y realizaciones bajo ese concepto. ¿No sería un sólido primer piso para proponer construir un segundo piso que sea trabajar una cultura política partidaria para llegar a darle una sólida institucionalidad económica para la Argentina? Y apareció una tercera, que no la leímos antes, pero vamos a leerla de una. Aprovechando la presencia de Pablo como parte del equipo económico del gobierno radical del 83, resalto y recomiendo el discurso de Raúl Alfonsín del 26 de abril del 85 de Economía de Guerra en Plaza de Mayo. Queda claro que no corrimos detrás de los hechos históricos que vinieron en las décadas siguientes hasta hoy, sino que nos adelantamos en los diagnósticos y los pronósticos. Indudablemente las expectativas del pueblo y del propio radicalismo en esos tiempos eran otros, pero estuvo todo dicho en su tiempo histórico. Ese discurso necesita su reconocimiento y divulgación reparadora. Eh, me recuerdo la primera pregunta, la Sí. segunda no sé si cuánto tengo para decir, pero la primera era, La primera, la primera es, por más que se esté ideológicamente distanciado del gobierno actual. yo voy a contestar eso con una pregunta, con una repregunta. ¿Y quién dijo que no se puede estar en la oposición y al mismo tiempo tener una postura colaborativa en cierto? Digo, acá el problema es definir el lugar donde uno está. Yo, honestamente, no puedo influir en ustedes. Honestamente, yo no le encuentro al radicalismo otro lugar que no sea lugar de oposición a mi ley. Dicho esto, eso no quiere decir que uno no pueda contribuir con sus iniciativas para corregir políticas. Carta democrática, efectivamente. Pero no perdiendo. Yo suelo usar estas dos palabras que me parece que siempre me resultan inquietantes cuando pienso en el radicalismo. No cuando pienso, por ejemplo, en el kirchnerismo, para que entiendan lo que voy a decir. A mí me parece que todo el tiempo lo que hace falta es definir una personalidad política. Preguntarse cuál es la personalidad política del radicalismo. Y eso ubica a un partido en el mapa. Yo dije y él dijo, los dos dijimos liberal progresista. Que me parece una manera bastante, entre nosotros, bastante centro progresista, ¿no? Me parece que es una manera bastante nítida de identificar una personalidad política que además se entronca con la tradición histórica del radicalismo. No con toda, como bien dijo Roy, pero con parte de esa tradición se entronca. Entonces, desde una personalidad política liberal progresista, uno dialoga o se enfrenta con el oficial. En algún momento dialogará, en algunos momentos aportará, en otros momentos pondrá un freno, en otros momentos puede llegar a ser una oposición en bloque, pero todo desde una personalidad política definida. Cuando digo personalidad política, a lo que voy es, yo entiendo, uno, ¿qué va a hacer? No puede no leer. Pero definir la personalidad política en términos de 50 es un problema por la siguiente razón. Porque como bien dijo Roy, la historia moderna política, la historia de estos años políticos en el mundo, es tan vertiginosa que si uno se para en un lugar,
estoy seguro que el péndulo pasa por el lugar de uno en algún momento. Puede tardar 2 años, 5, 10, pero hacer seguidismo de los entusiasmos pasajeros, cuidado con eso. Cuidado con eso. No, la otra pregunta sobre la que no es una pregunta, es una sugerencia, es leer el discurso de Economía de Guerra, vamos a ponerle el nombre, el discurso de abril del 85, Economía de Guerra, que es el preludio, es la preparación retórica del plan Austral. Una incorrecta preparación retórica. ¿Por qué? Porque mal con Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín creyó, como cree Milei en ese momento, Alfonsín creyó que un plan de estabilización es necesariamente un plan doloroso. Y en verdad yo creo que una cosa que hay que transmitir es que un plan de estabilización bien construido es expansivo y no es sangre, sudor y lágrimas. Hay un momento de preparación del plan que es sangre, sudor y lágrimas, pero pensar, y eso puede diferenciar al radicalismo de, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, pensar que bajar la inflación es necesariamente una especie de sangre, sudor y lágrimas, yo creo que el radicalismo, yo diría, Domingo Cavallo también, lo debería. Eso también forma parte de la personalidad política. Yo vuelvo a repetir, y ¿sabe por qué lo repito? Porque yo no estaba en el gobierno en el momento que se diseñó el plan Austral. Por eso puedo decir, sin hablar de mí mismo, que el plan Austral es el mejor diseño de estabilización que tuvo la Argentina desde que volvió la democracia, desde 1980. De 1983 en adelante, el gran plan de estabilización es el plan Austral. No, obviamente no estoy diciendo vayan y díganlo, pero ese diseño de alguna manera hay que transmitir que nuestra experiencia nos ha enseñado. Ahora voy a abrir las preguntas. Un amigo mío decía, Marcelo, decía, la derecha nos votaba gratis hasta que apareció el PRO. Juancito decía, la derecha nos votaba gratis. Es decir, el clivaje peronismo-antiperonismo hacía que muchos votos radicales fueran gracias a esa situación. Hoy, la pregunta sería, hoy el peronismo unificado y suelto no existe ya, hay una enorme fractura. Esa idea de bloques peronistas están equivocados, pareciera ser. Eso puede afectar la identidad del voto radical, puede ser, hay un voto que hay que buscarlo de otra manera, cambia la regla del juego, ¿se entiende la La pregunta con Pedro también un poco evoca lo anterior de Juan de Araujo, ¿no? En el sentido de que, bueno, para